Bueno, estoy encantado de estar aquí. Tengo que agradecer al Centro Sefardí de Israel que me haya invitado en el marco de esta excelente exposición. Puedo hacer propaganda. Espero que la hayan visto con calma. Yo voy a hablar de elementos que tienen relación con la exposición. Creo que es muy positivo que la historia académica no esté solo dentro de los muros de la universidad. Voy a presentar esta difusión del mito judeo-masónico durante el franquismo. Ven ahí esas fechas, 36-45. Es el mismo título que mi contribución al catálogo. Hay un catálogo de esta exposición. Mi investigación tiene como origen una tesis, aquí me voy a hacer propaganda también. Mi investigación tiene como origen una tesis doctoral realizada hace ya tiempo en París y ha sido publicada en español y en francés con un título algo diferente, El enemigo judeo-masónico en la propaganda franquista, siempre en ese espacio temporal. No se trata de mi investigación actual, de la que voy a mencionar más adelante. Esta investigación nace de una sorpresa. La existencia de una violenta propaganda antisemita y antimasónica en un país en el que casi no había judíos desde el siglo XV y en el que, cito a Franco, la planta parásita de la masonería había sido arrancada. Dos grupos muy diferentes entre sí que fueron presentados por la propaganda de ese momento como dos caras de un mismo enemigo, tal y como aparece en esta imagen, que, por cierto, proviene de la portada de un panfleto publicado en 1941, está en la exposición, por los servicios de propaganda, la masonería en acción. En esta imagen y en las siguientes verán que se asocian los símbolos masónicos de los más conocidos, escuadra, compás, a veces el mandil, con elementos de la iconografía antisemita, como la nariz o manos ganchudas o a veces incluso garras. Judíos y masones fueron pintados por la propaganda franquista como dos fuerzas íntimamente ligadas que conspiraban contra España. Se les consideraba responsables de todos los males, junto a las izquierdas. Se puede entender que los llamados rojos recibieran este ataque, porque era un adversario evidente, era lógico que hubiera un ataque en el discurso contra los llamados rojos. Contra ellos se luchó durante la Guerra Civil. En cambio, los masones españoles no eran más que unos 5.000 en 1936 y su influencia en los asuntos públicos era limitada, al menos como organización. Otra cuestión sería la de la influencia concreta de algunos masones. Sin embargo, sufren la misma suerte que las izquierdas, una persecución implacable, sin parangón en Europa, en un contexto ya en los años 30-40 bastante represivo. La represión antimasónica del franquismo no tiene igual en Europa. El caso de los judíos es aún más llamativo, porque la propaganda antisemita franquista tiene un lugar, como apunté, en el que los judíos son casi inexistentes. Y los que había en las pequeñas comunidades judías peninsulares en el año 36 habían llegado hacía poco, huyendo de la Alemania de Hitler. A veces se dice que en 1939 debía de haber en la península menos de 1.000 judíos. A pesar de la violenta retórica contra los judíos, el régimen no llevó a cabo una política sistemáticamente discriminatoria. Además, a pesar de una gran ambigüedad, el gobierno franquista no facilitó la persecución nazi durante la Shoah, al mismo tiempo que algunos diplomáticos
españoles protegían a los judíos en peligro, lo que no significa que España haya realizado todos los esfuerzos por salvar a los judíos, como la propaganda franquista y cierta historiografía han afirmado. Surgen varias preguntas. ¿Por qué esta propaganda atacaba ferozmente a dos grupos insignificantes, que encima eran tratados de forma muy diferente? Y sobre todo, ¿para qué servía esta propaganda antijudeomasónica? Y perdonen el palabra. ¿Cuáles eran las funciones de esta propaganda? Es lo que he intentado desentrañar en la investigación que voy a presentar. Mi interés por esta cuestión no hizo más que aumentar al ver los pocos trabajos de investigación que se le había dedicado. El antimasonismo del régimen era relativamente conocido, pero el componente antisemita de a menudo había sido olvidado, como si la ausencia de judíos en la península implicara la ausencia de antisemitismo. Esto es una visión que no tiene en cuenta las manifestaciones del fenómeno antisemita como una propaganda que no se dirigen contra judíos de carne y hueso. Y cuando se admitía en cierta bibliografía, cuando se admitía la presencia de propaganda antisemita en España, otras interpretaciones igual de simplistas solo la consideraban una consecuencia de la influencia nazi, como que en España, ideas nazis que en España habrían sido difundidas exclusivamente por los falangistas, por los fascistas locales. Esa es una idea que leyendo me empezó a parecer simplista. Veremos que las conclusiones serán diferentes. Lo que acabo de comentar es en relación a la bibliografía, a los especialistas que me habían precedido antes de hacer este trabajo. Unas palabras sobre las fuentes. Esta investigación se ha basado en un análisis de dos tipos de fuentes, ese elemento con el que trabajamos los historiadores. Por un lado, las fuentes impresas que hicieron posible la difusión de la propaganda antisemita y antimasónica. Luego las mencionaré en otra forma, pero son las octavillas, la prensa, fuentes iconográficas como las que he usado para ilustrar mi presentación. Por cierto, esta imagen y la siguiente proceden de un semanario falangista, El Español, que también está en la exposición. Eso comentaba, las fuentes impresas. Por otro lado, hay fuentes de archivo que permiten conocer los vínculos, más las intenciones de los servicios de propaganda. Con qué intención se crea y se difunden esas tesis antijudeomasónicas que estaban presentes en la propaganda oficial. También es necesaria una puntualización cronológica. Habrán visto que me centro solo en la primera parte del franquismo, desde el comienzo de la Guerra Civil y hasta el final de la Guerra Mundial, porque desde entonces empieza una etapa diferente en lo que se refiere al tratamiento de la cuestión judeo-masónica. Luego diré algo más adelante. Y también una última precisión. No me he ocupado en esta investigación de los judíos o masones reales, aunque haya que tener en cuenta la situación de la comunidad judía o de la masonería en España. No he hecho un estudio sobre los judíos o los masones en sí mismos, sino sobre sus representaciones. No olvidemos que la imagen franquista del enemigo es una representación autónoma con respecto a la realidad. Esto sirve también para otras minorías estigmatizadas. El tipo ideal de enemigo que pinta la propaganda del régimen nos dice más de sus creadores, de los franquistas, que de los grupos que pretendían representar.
paso a presentar algunos de los resultados de este trabajo. Una primera sorpresa que siempre me gusta destacar, porque a algunos de mis colegas les molesta, es que el término contubernio, que a lo mejor, que seguro que les suena, el término contubernio, pese a una creencia bastante extendida, no se utilizaba en los inicios del régimen para unir a judíos y masones. Sí que aparecía en la propaganda, desde la Guerra Civil hasta el último discurso de Franco, pero uniendo a entidades consideradas dispares, unidas contra natura. Por ejemplo, el nacionalismo vasco y las izquierdas, eso es un contubernio. En cambio, desde el régimen no se aplicaba contubernio para hablar de la colusión entre judíos y masones, porque se consideraba que era natural. Luego el término sí que se ha utilizado. Si les interesa podemos ver por qué. Entre otras aportaciones, hay que destacar que el poder franquista llevó a cabo un esfuerzo propagandístico sin precedentes para presentar ese imaginario consorcio judeo-masónico como uno de los principales enemigos del régimen. Pero los temas antisemitas y antimasónicos no eran en absoluto nuevos. En algunos casos se remontaban a una tradición secular. La configuración moderna del mito se produce sobre todo a finales del siglo XIX por autores católicos franceses que luego fueron imitados en España. Luego, durante la Segunda República, esas ideas son retomadas por las derechas que se están radicalizando en el marco de la Segunda República, y digamos que estas teorías están listas para ser utilizadas en el año 36. Las ideas no son nuevas, lo que es nuevo es su uso desde el poder. Una novedad del franquismo es que se difunden, a partir del año 36, esas ideas se difunden con el aparato de propaganda franquista. Es lógico que esos sublevados de julio del 36, que procedían de esa tradición antiliberal, que llevaba difundiendo ese mito durante décadas, haya agitado el espectro de uno de los enemigos de la España católica, los judíos, más peligrosos aún gracias a su supuesta asociación con la masonería. Por otra parte, ese tradicional enemigo judío se hizo especialmente útil en un momento en el que los otros enemigos hereditarios de España, según una concepción nacional católica, es decir, los musulmanes, no podían ser invocados con fines propagandísticos, por parte de los rebeldes, debido a la presencia de tropas marroquíes en el bando sublevado. No se podía utilizar como arma de propaganda. En cambio, la figura mítica del judío, con su doble faz capitalista y revolucionaria, servía como puente para unir, solo en el plano discursivo, a masones y a comunistas contra toda realidad. Otra constatación curiosa es que el enemigo judeo-masónico podía ser empleado cuando la propaganda contra el comunismo, principal enemigo del régimen, resultaba contraproducente. Pienso en las octavillas dirigidas a los combatientes republicanos durante la Guerra Civil, de las que citaré varios ejemplos, en las que no se pueden usar argumentos anticomunistas. O también en el contexto del pacto germano-soviético del 39 al 41, cuando los responsables de la propaganda franquista atenúan los argumentos antibolcheviques. En esos casos, tanto para no usar el enemigo hereditario musulmán como con los llamados rojos, el enemigo judeo-masónico actúa como una especie de enemigo de sustitución.
muy diversas influencias dejan su huella en los propagandistas de Franco. Primero están los herederos de esa larga tradición reaccionaria que había dado lugar al mito judeo-masónico. De esta tradición proceden los famosos protocolos de los sabios de Sion, que ejercieron una influencia decisiva en España. También aparecen también en la exposición, al igual que la obra de varios autores católicos franceses. Hay que se leen, se copian. Hay uno que se llama Léon de Ponson, que es muy leído y plagiado también. Estarán pensando en si hay una influencia de la Alemania nazi. Algo dije ya. Se hizo sentir la influencia de la Alemania nazi en la propaganda llevada a cabo en España. El Tercer Reich sobornó a periodistas, financió la publicación de libros de propaganda. Pero no hay que exagerar su peso, como a veces se ha hecho. Hubo propaganda antisemita en España de ese origen, pero llegaba a un terreno muy receptivo. Algo más diré. Como saben, el franquismo es una coalición de fuerzas de varias facciones de extrema derecha, y si nos preguntamos por el peso relativo de cada facción en la difusión de las tesis antijudeo-masónicas, el principal papel corresponde a los falangistas, pero esto es explicable en la difusión de esas ideas. Pero esto es explicable por el control que tenían de la propaganda y no por una especial fijación antisemita, y menos aún antimasónica. Siguiendo con los falangistas, una de esas facciones, uno de esos sectores del franquismo, estos temas no habían ocupado nunca una posición central en el pensamiento de los falangistas. Cuando los utilizaron con un fin propagandístico, desde 1936, retomaron los argumentos de raíz religiosa difundidos desde hacía décadas por el catolicismo más tradicional, y en particular por el carlismo. En ese sentido, es significativo que uno de los periódicos falangistas más violentos contra los judíos y los masones fuera Arriba España de Pamplona, que estaba dirigido por un clérigo. Las acusaciones predominantes que nos encontramos con respecto a este enemigo judeo-masónico, incluyendo las de los falangistas, tenían poco de fascista. Encontramos, más bien recurren a más bien están vinculadas a esa tradición reaccionaria que ya he mencionado. Aunque, por ejemplo, la imagen que procede de un folleto oficial de 1943 titulado La garra del capitalismo judío, sí que viene de esa propaganda. Es de un editorial, sí que es un editorial falangista. Decía que los falangistas son importantes como difusores, pero que lo que se ha visto con esta investigación, debo subrayar la relevancia de otra corriente ideológica cuya influencia en el franquismo a veces no ha sido reconocida, que es el pensamiento tradicionalista. Los orígenes culturales del mito judeo-masónico, tal y como fue empleado en el franquismo, no son fascistas, son reaccionarios y nacionalcatólicos. La posición del dictador es esencial para explicar la difusión del mito judeo-masónico por la propaganda de su régimen, aunque Franco no parece haber creído la tesis que vinculaba a judíos y masones. De hecho, conservó puntos de vista muy distintos con respecto a unos y otros. Primero, los judíos nunca ocuparon un lugar muy importante en su pensamiento.
e incluso mostró cierta simpatía hacia los sefardíes, pero por lo que tenían de españoles y no por lo que tenían de judíos. A lo mejor conocen el caso del guión novela Raza, que escribió bajo seudónimo. Sin embargo, esta simpatía no le impidió servirse personalmente de los temas antisemitas con un fin propagandístico, en discursos, en artículos e incluso en varias consignas dirigidas a la prensa. Y este es el ejemplo de la imagen, es una consigna que debía inspirar los periódicos, que así fue manuscrita por Franco, y en el título, no sé si pueden reconocer ahí, está calificando al gobierno francés de judío como algo despectivo, imitando una supuesta forma de hablar de los marroquíes. Era 1937. Por otro lado, en cuanto a la masonería, Franco la consideró su peor enemigo, peor aún que el comunismo. Algo que no siempre se conoce. Su odio hacia los masones no adquirió un carácter obsesivo hasta la Guerra Civil, por un conjunto de razones cuyo elemento decisivo no es fácil de determinar. Sí que parece que tuvo un papel protagonista la simpatía que sentían por la masonería dentro de su familia. Si lo consideramos en su contexto, el pensamiento del dictador acerca de lo que él llamaba la secta masónica tenía elementos originales. Así, para Franco, los masones conspiraban en permanencia contra España y contra su régimen, pero no contra el conjunto de la civilización cristiana, lo que sí que decían sus propagandistas. Además, el caudillo distinguía claramente a la masonería del comunismo, lo que estaba más adaptado a la realidad, pero que también contradecía lo que podemos leer en sus periódicos. Más difícil. La postura del dictador acerca de la masonería es esencial para entender la virulencia de la propaganda antimasónica, en la que él además intervino personalmente. Desde la época de la Guerra Civil escribió numerosos textos contra la masonería que sirvieron como base para octavillas, para consignas, antes de decidir la publicación de sus propios artículos antimasónicos en el diario Arriba. Y aquí, en el ejemplo de la imagen, con el característico lápiz rojo y azul de Franco, pueden ver en la cuarta, empezando por abajo, en la cuarta línea, que habla de las logias extranjeras, de la influencia perniciosa de las logias extranjeras. Este texto dio lugar a una octavilla lanzada sobre los combatientes republicanos en 1938. Una de las principales aportaciones de mi trabajo es el análisis de la red de desinformación APIS, un elemento antes desconocido que contribuyó a modelar de manera decisiva el pensamiento de Franco acerca de la masonería. Era un grupo de mujeres, es una red de desinformación exclusivamente femenina, dirigida por una teresiana, y esta red transmitió al dictador centenares de documentos masónicos, en su mayoría falsos, durante más de 25 años, entre la Guerra Civil y los años 60. Franco, la influencia de la red se ve en los artículos que escribió. También mandó información procedente de esta red a los alemanes, a sus ministros o al mismo Papa Pío XII. Ordenó varias campañas de propaganda basadas en los documentos de APIS, especialmente dos campañas en 1943. Y en la imagen pueden ver un documento de esta red APIS con una notación marginal. Arriba a la izquierda tiene una escrito por, esa es la letra de Franco, a los alemanes. Es decir, envíense a los alemanes, es una lista de masones franceses en la época de la ocupación. Hay muchos otros ejemplos similares. Bueno,
La mayoría de estos documentos eran falsos, el dictador no se dio cuenta, de manera que fue engañado durante décadas. El objetivo de las falsificadoras era influirle en un sentido político tradicionalista. Y mi investigación en curso trata sobre esta red de espías falsificadoras y sobre su principal impulsora. Veamos los medios de propaganda que contribuyeron a la difusión de estas tesis antijudeomasónicas. Muchos les van a sonar de la exposición. Y a pesar de este ejemplo, del ejemplo de la imagen, que contiene abajo una referencia tanto a los masones, tanto escrita como en el símbolo, los carteles o el cine no fueron especialmente importantes en esa difusión. Más relevante, pero más difícil de conocer, es la propaganda oral. Sobre todo los discursos radiados, son conocidos las arengas de Queipo de Llano, que permitieron hacer llegar estas ideas a auditorios muy diferentes. Vuelvo a las octavillas, ahora vistas como medios de propaganda. Fueron utilizadas para dirigirse al enemigo durante la Guerra Civil, para lograr la deserción de los milicianos, y contenían a veces ataques contra los masones y los judíos, acusados de dominar la España republicana. Vimos un ejemplo redactado por Franco, y ahí tienen otro en la imagen, que empieza diciendo: los judíos trabajan oscura y cobardemente por la destrucción de la cristiandad. Y hay otros que vinculan judaísmo y masonería. Si nos fijamos en el principal medio de propaganda para transmitir los discursos antijudeomasónicos, es la prensa. Se ve especialmente cuando nos fijamos en esas consignas, esas instrucciones que decían a los periódicos lo que tenían que publicar o no, desde 1936, y que en algunos casos tenían contenidos judeomasónicos. A veces fueron redactadas por el propio Franco, que llegaba a precisar que había que sacar jugo a un asunto, cito sus palabras, o que otro debía ser explotado duramente. Y como ejemplo tienen la primera página del semanario El Español, este es un número de 1943, que inauguraba una campaña de propaganda basada en un falso documento masónico de esa red, transmitido a Franco por esa red de desinformación, APIS. Durante la Guerra Civil, a causa de la intervención del poder franquista, los temas antisemitas y antimasónicos aparecieron en la prensa de forma cotidiana, especialmente en 1937. Por ejemplo, las consignas permitieron lanzar campañas para desprestigiar las iniciativas a favor de una mediación, presentándolas como el resultado de una maniobra judeomasónica. Y habría otros ejemplos. Si vamos a la Guerra Mundial, los ataques contra judíos y masones van recorriendo caminos cada vez más divergentes en la prensa franquista y dejaron de ser cotidianos para dejar de disminuir considerablemente a medida que se acercaba el final del conflicto. Paralelamente a la prensa, dos editoriales al servicio del régimen desempeñaron un papel primordial en la difusión de estas ideas por medio de folletos y libros. Ediciones antisectarias durante la Guerra Civil, Ediciones Toledo en la época de la Guerra Mundial. Si en ediciones antisectarias predominaban las posiciones ideológicas del tradicionalismo, Ediciones Toledo estaba controlada por los falangistas. Pero en relación a los judíos y a los masones, los contenidos no eran muy diferentes. Los dos se caracterizaban por un
antijudeomasonismo de raíz cristiana. Los principales autores de estas editoriales son mencionados en esa sala de al lado, son personajes muy llamativos, como Juan Tusquets, un sacerdote catalán que dirigió ediciones antisectarias, firmó los volúmenes más importantes, por ejemplo, Masones y Pacifistas. Y otro personaje era Francisco Ferrari Villoch, autor de este libro. Era el especialista antijudeo-masónico de Ediciones Toledo, donde solo firmó un opúsculo, pero hay que atribuirle también varios folletos anónimos, como La garra del capitalismo judío, que ha ido apareciendo, La masonería femenina y también La masonería en acción, muy probablemente. La trayectoria de Ferrari, esta foto es de los años de la República, era periodista, su trayectoria es novelesca. Es un antiguo masón que luego se puso al servicio del nuevo Estado, que escribió las páginas más virulentas contra el consorcio judeo-masónico, cito sus palabras, y que no pudo escapar a la persecución antimasónica a pesar de esa toma de posición. Pues pasó varios años en la cárcel por haber sido masón en los años 30. Bien, ya me voy acercando ya al final, quizá con unas conclusiones o intentar no responder a la pregunta esa del comienzo, que es una última sección sobre las funciones de este mito judeomasónico en el franquismo. La propaganda contra este enemigo que hemos visto mostró una gran maleabilidad, es una palabra clave, creo. Si el régimen difundió un discurso tan violento contra judíos y masones, es porque podía obtener múltiples ventajas de ello. Este discurso servía para muchas cosas diferentes. Entre las funciones de la propaganda antisemita y antimasónica, conviene mencionar primero aquellas destinadas al conjunto de la población española, como la función explicativa, que quizá es la más evidente de todas. El mito judeo-masónico daba explicaciones simples para situaciones complejas. Y este uso fundamental se mantuvo en la España franquista después de 1936. Esas maniobras judeo-masónicas permitían explicar lo inexplicable. Tenemos también una función legitimadora, especialmente necesaria en el marco de un Estado que se estaba imponiendo por medio de una guerra civil. El supuesto dominio judeo-masónico de la España republicana legitimaba el esfuerzo bélico y también la represión del enemigo. Una tercera función puede ser la función represiva, es menos conocida. Hay muchísimos ejemplos que muestran los lazos entre propaganda y represión. En España esto solo concierne a los masones. Dicha continuidad se aprecia en los documentos de las logias publicados en periódicos o libros. Primero servían para convencer a los lectores de esos manejos del enemigo y luego para perseguir a personas concretas por los tribunales, acusadas de masonería. También se percibe en actores como Tusquets o Ferrari, quienes, tras escribir muchas páginas contra esta hidra judeo-masónica, utilizaron su experiencia como publicistas para perseguir eficazmente a masones. Tusquets dirigió incluso la sección antimasónica de los servicios secretos en el ejército rebelde. Otras funciones apuntaban específicamente a los sectores que formaban parte de la coalición franquista. Por un lado, el enemigo judeo-masónico común fue invocado para cohesionar a los diferentes sectores que apoyaban a Franco. En los periodos de crisis, los responsables de la propaganda intentan desactivar
las tensiones, reforzar la estabilidad del régimen por medio de esta figura mítica contra la que había que unirse. Este tipo de llamamientos a la unidad estaban destinados especialmente a atenuar los conflictos entre falangistas y militares, pero también entre los falangistas y todas las demás facciones de la coalición, del conglomerado franquista. Y este es el mejor ejemplo de esta función cohesiva. Es una campaña de propaganda por la unidad entre el ejército y la falange, que tenía varios elementos, tiene octavillas, y también, sobre todo, el cartel de la imagen, que denunciaba supuestas maniobras masónicas y que alertaba contra un enemigo común, a la izquierda rojo, a la derecha, lo digo según aparece precisado en el diálogo, y a la derecha es un capitalista masón que siembra la cizaña entre el ejército y la falange. Esto es febrero de 1942. Y aquí puedo ampliar a ese capitalista masón. Por otro lado, y esta es la última función, la principal función de la propaganda antijudeo-masónica fue casi opuesta a la anterior. Los discursos antisemitas y sobre todo antimasónicos fueron empleados por diversos sectores de esta coalición franquista como una especie de arma arrojadiza para atacar de forma más o menos directa a las facciones rivales dentro de esa misma coalición, acusándoles de tener vínculos con la masonería. Todos podían atacar a todos, pero los falangistas y los monárquicos fueron las principales víctimas de esta acusación en la época de la Guerra Mundial, y ello a la espera de una posible intervención a favor de una facción u otra por parte del dictador, un árbitro cuya obsesión antimasónica era notoria. Dos palabras como epílogo. Desde 1945 el mito judeo-masónico entró en un claro declive debido al descubrimiento del Holocausto. El franquismo en general abandonó la propaganda antisemita, mientras que aún exhibió durante décadas la antimasónica. El antimasonismo y el antisemitismo continuaron hasta hoy, pero ya sin que la amalgama fuera utilizada más que de forma marginal. Eso es todo. Muchas gracias por su atención. Yo estoy encantado si puedo responder a preguntas o a comentarios. Hay una persona. Vale, gracias. En España hubo al principio del franquismo una ley de represión de la masonería y el comunismo. Me imagino que no hubo ninguna contra los judíos, pero ¿podría decirnos cuántos masones resultaron encarcelados y fusilados y cuántos judíos resultaron detenidos? No creo que mataran a ninguno. No voy a poder contestar, pero lo intento. Sí que hay medidas concretas, con cifras no me voy a atrever. Sí que hay medidas represivas antisemitas concretas, si vamos a buscarlas. Por ejemplo, saben que en el año 41 hay un elemento que se llama el archivo judaico, que está fichando a las personas judías, y se dice que tienen que ficharse especialmente a los sefardíes porque se pueden pasar desapercibidos como españoles. Pero son medidas puntuales, por eso digo que no hay una persecución antisemita sistemática, no, y sobre todo en el marco de la Europa hitleriana. Sí, hubo judíos, en 1936 hubo judíos fusilados, pero no por judíos,
masones o por ser miembros de fuerzas de izquierda. Estoy pensando en el Protectorado o en Ceuta y Melilla. En cuanto a los masones, y como ve no digo ninguna cifra. En cuanto a los masones, lo que ha dicho usted esa ley es clave. La ley de represión de la masonería y del comunismo es de marzo del 40. Es una ley que viene a superponerse a otras medidas represivas anteriores y que afecta a todos los masones que no habían sido afectados por otras normas anteriores o que no habían sido reprimidos más duramente. No es tanto una cuestión de intensidad. Los masones fusilados, no me atrevo a decir cifras, fue durante la guerra y no son unos números tan elevados como a veces se ha dado. La ley de represión afecta a... no hay una norma tan extensa, no escapa nadie de la represión. Los masones que habían apoyado a la sublevación son juzgados. Los masones se juzga ¿cómo se dice? A masones que están en el exilio, se juzga a masones que están fallecidos desde hacía décadas. La cifra de los masones juzgados tampoco se la voy a decir. Hay el libro más reciente es el de María José Turrión sobre la masonería femenina. Curiosamente esa cifra no la tenemos, pero estamos hablando de miles y miles de personas. El estudio más reciente es sobre la masonería femenina, pero que también da cifras sobre los masones varones. Ya sé que no he respondido, pero espero por lo menos en parte. Por favor. Un segundo, por favor, ¿sí? Sí, ¿podría describir qué influencia o qué nivel de intensidad tuvo la Iglesia romana sobre la Iglesia española? Porque, claro, está claro que el Estado nacional católico, ¿verdad?, muy influenciado en Franco, ¿no? Pero ¿qué influencia tenía? Me imagino que tenía una dependencia, ¿no?, de la Iglesia Católica de la de Roma, ¿no? ¿Qué influencia tuvo en el tema del judaísmo, del antisemitismo, por ejemplo? Lo más interesante en relación tanto al antisemitismo como al antimasonismo es que toda la tradición reaccionaria, que es la forma más adecuada de llamarla, que se va formando desde el siglo XIX, es católica. No tiene otros orígenes. La que se difunde en España es católica, sobre todo debido a los llamamientos papales a combatir la masonería, de los que, por cierto, habla bastante Franco. Esos llamamientos papales no son antisemitas explícitamente, pero hay algunas... los llamamientos papales son, sobre todo en el siglo, se ha comentado mucho con el nombre del nuevo Papa, la de León XIII, Humanum Genus, es la más violenta encíclica antimasónica. Hay otros documentos papales de esa época que sin atacar a los judíos directamente, contribuyen a ese clima también antisemita. Porque por esos autores que al mismo tiempo que eran antimasones, eran antisemitas. Hay campañas enteras en el siglo XIX. Entonces yo diría, para intentar responder, que es más esa tradición cultural católica, verdaderamente de influencia papal, que da alas a la propaganda antisemita y antimasónica en los años 30, que es lo que toman los sublevados. Luego en sí, la Iglesia Católica, sobre todo Roma, en los años 30-40, a lo mejor ya no tenía ese discurso antisemita, sobre todo en los documentos más importantes, pero sí que había el antisemitismo lo encontramos en la correspondencia con el secretario de Estado, lo encontramos. Hay un pozo antimasónico, por supuesto, con un antisemitismo más diluido,
Y en todo caso sí que es menos, en ese momento, en los años 30 y 40, el antimasonismo y el antisemitismo es mucho más fuerte en el franquismo que en la Iglesia, que en la propia Iglesia de Roma. Digamos, siempre se dice, Franco es más papista que el Papa en este discurso. No sé si... Pues sí que... Hola, buenas tardes. Buenas tardes. De tus palabras se puede entender que todo el engranaje antijudeo-masónico era más un elemento propaganda que un elemento de actuar contra esas personas, porque el franquismo se habla de decenas de miles de fusilados después de la guerra civil, centenares de miles o más de 100.000, 200.000, bueno, las cifras están por ahí, seguro que las conocen mejor que yo. Durante la guerra se conocen casos de juicios, sean sumarísimos o sean juicios con un tribunal, por ser judío o por ser masón, porque por ser comunista, por ser contra el régimen, sí, pero por ser judío o por ser masón se conocen algún tipo de información de represión directa más allá de la cárcel o probables o elementos de marginación en algún aspecto concreto, no lo sé. Pero... Sí, es que ahí sí que hay que distinguir entre los judíos y los masones. Con los masones hay una coherencia entre el discurso y la práctica. Hay un discurso antimasónico, hay una práctica muy violenta, represiva. En cambio, si tomamos los judíos, hay una incoherencia completa entre el discurso y la práctica. El discurso es antisemita, ahí se reúne en ese enemigo judeo-masónico, pero la práctica no es, es más ambigua, no podemos encontrar el antisemitismo de la Europa hitleriana. Esa incoherencia por parte de en lo que se refiere a los judíos, yo creo que se debe a ese mito judeo-masónico, al necesitar los sublevados utilizar el mito judeo-masónico, dan un valor utilitario. El antisemitismo de los sublevados es más utilitario que otra cosa, no el antimasonismo. No hay ninguna duda de la sinceridad antimasónica en escritos de unos y otros, no solo en Franco, también en otros líderes de la sublevación, que tuvo consecuencias, además de lo que comenté antes sobre la ley de represión. Sí que hay personas asesinadas durante la guerra por ser masones. Durante años se insistió en el fusilamiento de miles de masones durante la guerra. Con el tiempo más o menos se ha dudado si era, pues esto que no parezca que matizo la represión antimasónica, porque fue la represión más extensa, fue más extensa la represión antimasónica que la represión antiizquierdista. Digamos que parece que los fusilados durante la guerra eran más por su militancia izquierdista que por su pertenencia a logias, que en muchos casos pues sí que había. Y cuando se ha ido viendo los caso por caso, se ve que era, pues es que había sido concejal, estoy pensando en alguien de Huelva, es que había sido concejal del PSOE, y otros casos así, solo por una pertenencia masónica. Es más como un agravante. En esto hay bastantes estudios de Andalucía, sobre todo hay estudios de Andalucía sobre la represión antimasónica por provincias, hay algunas síntesis sobre represión antimasónica, pero luego para otras zonas de España no hay. ¿Hay constancia de una evolución, hablando de Franco concretamente, hay constancia de una evolución en su pensamiento? Yo tengo datos, noticias, de que Franco estuvo en Ceuta destinado como militar y que ahí mantuvo unas relaciones más o menos, no sé en qué sentido, cordiales, o por lo menos trato normal con judíos de Ceuta. Sí. ¿Ha habido una evolución en su pensamiento o eso? Sobre los judíos, siempre tiene, sí es correcto, hay
tiene tratos cordiales con judíos en el protectorado en general. El más Franco tiene un texto del año 20, no voy a decir el año, se llama Chauen la Triste, en el que está hablando de la retirada de Chauen en la época de Primo de Rivera, y es un texto filosefardí. Está hablando sin ningún tipo de agresividad de la comunidad judía que hablaba judío-español que se encontró en Chauen, como otros militares conservadores que también podían ser filosefardíes en ese momento. No es y sigue teniendo en plena guerra mundial, tiene elementos filosefardíes en raza. El que de los años 20 a los años 40 siga manteniendo elementos filosefardíes, en el año 40, creo que es 41-42 cuando escribe Raza, con lo que está pasando. Al mismo tiempo, discursos antisemitas, que habla del espíritu judaico y no uno, tiene unos cuantos elementos antisemitas. Los historiadores que se han centrado más en esto hablan de un cierto oportunismo. Así como las ideas sobre los masones están muy claras, sobre los judíos hay una cierta ambigüedad. Desde luego, yo creo que en la evolución no se puede ver tanto, porque podemos encontrar a lo largo de 20 años elementos filosefardíes, y en la guerra esos elementos, esa propaganda, frases antisemitas. También su correspondencia con Roma, con el Papa, tiene frases antisemitas. Una utilización de propaganda. Es utilitario, esto sirve para algo. Bueno, sobre lo que hemos oído últimamente, hay que tener en cuenta que Franco hizo una cosa rarísima, pero que tendrá su explicación, y es que nada más ganar la guerra civil da la orden de la prohibición de cultos no católicos en la península ibérica y Baleares, suprimiendo las 3 sinagogas que había en la península ibérica, pero el protectorado Ceuta y Melilla, Tánger, aunque no fuera español, bueno, pues estaba muy relacionado con España. En todos esos lugares los judíos podían ejercer su culto y celebrar su vida normal, etcétera. Entonces habría que preguntarse, a mí me hace pensar que ya no había una oposición racial a los judíos, porque quien es antisemita lo es en todas partes del mundo, no solo en la península ibérica, y que tal vez aquí lo prohibía porque tenía miedo, por su acción en la guerra civil, en las brigadas internacionales, por ejemplo, por su anterior pasado revolucionario, tuviera miedo de que los judíos un día se les sublevaran, un día, quiero decir, a las 24 horas a lo mejor, porque no aceptasen su régimen. Tal vez fuera la explicación, no sé qué opina usted. No, lo último no estaría de acuerdo. Es que yo creo que lo que ha señalado sobre la diferencia entre, si se han fijado, cuando hablo de judíos en España, no me meto, no digo en España, digo en la península, porque si hablamos de Ceuta y Melilla, como saben, o el protectorado o Tánger, nos metemos, empieza a haber muchas excepciones. Franco para eso consideraba que el decreto de expulsión debía seguir vigente. Esa es la cosa, ese es el elemento clave. No tanto por un temor a una sublevación judeo-izquierdista, no. En cambio, considera que el decreto de 1492 está vigente y debe ser mantenido. Por eso los judíos que pasan por la península deben salir. No los judíos que, ya saben, algunos los que se pudieron escapar a través de la península. Por eso no se permite el establecimiento de judíos en la península. Es mantener el decreto de expulsión válido para la península. Eso no lo aplica al protectorado, de acuerdo, ni a Marruecos en general, por decirlo. Encantado si tienen una última pregunta o lo que tengan, con gusto,
durante la Segunda República había, por ejemplo, en Madrid, una federación de asociaciones judías o federación, como creo, ahora no sé qué nombre tiene, pero hay una federación de judíos en España con sede en Madrid. ¿Había algún tipo de asociaciones judías, y digo en la Segunda República, para ver lo que pasó a partir del 39? Detuvieron a toda esa gente, la fusilaron, se exiliaron, en fin. ¿O no existían esas cosas? ¿Hay alguna...? Si no, aquí me meto en un terreno que no domino. Así que me disculpan si digo alguna barbaridad. Si no recuerdo mal, la comunidad más mayor está en Barcelona, pero hablo de la península, me puedo estar equivocando. Y ahí sí que hay algún tipo de asociaciones. Hay una que se llama Agudat Ahim, que conozco porque sus papeles fueron requisados por los franquistas a medida que cuando tomaron Barcelona. Sobre Madrid no me atrevo a decir. En todo caso eran grupos era una comunidad minúscula y llegada en los años, sobre todo a partir del 33, desde la llegada al poder de Hitler. Entonces tendería a decir que todavía no había habido, que no estaba muy organizada la comunidad judía, la comunidad judía madrileña de los 30. Pero me meto, me disculpa si no puedo responder. Bueno, pues muchísimas gracias es un gusto, ¿eh?